Buenas tardes en Europa, en España y buenos días en América. Es un placer volver a estar con ustedes. Hoy martes, donde tenemos la suerte de tener a María Pilar Ponce, que va a hablarnos de educación como un reto compartido. Para aquellos que no la conocen y la conozcan un poquito más, Pilar Ponce en la actualidad es viceconsejera de Organización Educativa en la Comunidad de Madrid, en España. Ha trabajado en el Congreso de los Diputados, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Justicia. Aparte de este aspecto laboral reseñable, hay otro que es quizá más importante, que son 8 años dedicados a la cooperación al desarrollo en varios países de África en el ámbito de la educación, y también es cooperadora salesiana. Le agradecemos mucho a Pilar su participación en el día de hoy y ya les dejamos con ella. Muchísimas gracias, Rubén. Y gracias por la presentación y por todas las gestiones de estos días, y gracias también tanto a la Universidad Liber Cuare como a Familias Mundi por la organización de estas píldoras solidarias de educación en familia y el trabajo que realizan, sobre todo para acompañarnos en estos días. Como podéis ver, el título de esta píldora es La educación, un reto compartido. Y vamos a empezar por ver también en píldoras qué es la educación. Desde luego, para verlo con detalle tendríamos que dedicar tesis doctorales, días, horas, semanas para intentar entenderlo. Entonces yo simplemente os quiero dejar 3 píldoras muy cortitas de 3 frases que a mí me han marcado pues un poco mi vocación y mi vida, ¿no? La primera es del Conde de Saint-Simon, que dice que la educación es una segunda existencia dada al hombre. Una segunda existencia dada al hombre es una vida moral tan apreciable como la vida física. La segunda es de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y además, como señalaba Rubén, yo que he vivido muchos años en África, cuando ves que la educación, que saber leer, escribir y hacer cuentas puede cambiar la vida de una persona, de una mujer, ayuda a dignificarla, ayuda a que vuelva del mercado habiendo ganado un poquito más para sus hijos, o le ayuda a aprender lo importante que es servir el agua en casa para salvarles la vida a su familia, te das cuenta de cómo efectivamente esa educación es una auténtica herramienta que permite cambiar el mundo y que permite hacer desarrollar a las sociedades y avanzar en los derechos de todos, e incluso en los más básicos como puede ser la propia supervivencia. Y por último he dejado el artículo 27 de la Constitución española, que en su segundo punto dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los principios democráticos, de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Creo que es muy importante entender y reflexionar sobre esto, ¿no? El pleno desarrollo de la personalidad humana. Cómo la educación nos tiene que servir tanto para nuestro desarrollo personal como profesional, y desde luego como una herramienta para poder cumplir nuestros sueños y para poder conseguir tener el futuro que queramos. No sé si mejor o cómo, pero desde luego ser capaces y ser protagonistas de nuestras vidas, ¿no? Y ese papel que puede tener la educación como esa herramienta en la que se puede convertir la educación me parece esencial. En estos días de confinamiento en casa, una de las cuestiones que se ponen sobre la mesa y de las que nos están hablando los grandes expertos de educación son los problemas que se pueden crear sobre todo en colectivos más vulnerables, los problemas que la propia brecha digital puede estar creando. A mí me preocupa de forma muy especial el colectivo de los alumnos que en el caso de España están en cuarto de educación secundaria obligatoria, pero bueno, el último curso, ¿no?, de la educación secundaria, que tienen que decidir qué continúan haciendo, si continúan en el sistema educativo, si hacen una formación profesional que les guste, si hacen bachillerato o si desafortunadamente desisten de continuar. Y a veces cuando hablamos de este final de etapa y nos referimos
al abandono educativo temprano o hablamos de fracaso escolar, estamos hablando de cifras frías. Pero la realidad es que es el futuro de nuestros jóvenes y es el futuro de la sociedad que vamos a tener de una u otra forma. Y desafortunadamente estos chavales durante estos días no van a tener encima a sus tutores, a sus profesores insistiéndoles de que continúen estudiando, que continúen haciendo cosas y que se busquen oportunidades, que aprovechen las oportunidades que puedan tener para su desarrollo personal y profesional, no solo el curso que viene, sino para toda la vida, ¿no? Yo he escuchado una noticia que decía pues, el problema que puede suponer de cara al paro juvenil, al desempleo juvenil en un futuro, sobre todo para los jóvenes que menos formación tengan. Y es algo que nos debe preocupar a todos como sociedad y que desde luego los poderes públicos tenemos que poner de nuestra parte todo lo que podamos para evitarlo, para que esta época de confinamiento no sea un desistimiento de ningún alumno de continuar sus estudios y de continuar teniendo oportunidades y herramientas de futuro. No quiero, como creo que esto tiene soluciones y el título ya habla de reto a superar y a superarlo entre todos, no me voy a poner pesimista y voy a continuar adelante con la presentación. Entonces, si antes hablábamos de qué es la educación, ahora brevemente me referiré a dónde nos educamos. Pues el primer sitio donde nos educamos, ¿no?, de una forma muy genérica, es la sociedad y el contexto en el que vivimos, que nos está dando inputs desde que somos pequeños y a lo largo de toda nuestra vida, y es importante también subrayarlo, a lo largo de nuestra vida para seguir educándonos, para aprender, para formarnos, para cambiar hábitos, bueno, creo que en estos días todos hemos descubierto lo que supone cambiar todos nuestros hábitos, ¿no? Y al final es ese contexto social y de forma muy concreta he dejado el globo específico de los medios de comunicación y las redes sociales el que también a lo largo de la vida nos enseña un poquito más, ¿no? Mencionando también estos medios de comunicación y redes que en nuestros jóvenes tienen tanto impacto y que son uno de los factores esenciales ahora también de educación. Por otro lado está la familia, donde aprendemos cosas tan importantes como la educación en valores. Y por otro lado, por último, el centro educativo. Los centros educativos, además, son parte de las herramientas que tienen los poderes públicos para hacer real el derecho fundamental a la educación. Entonces, es un sitio fundamental en el que existe una comunidad educativa formada por equipos directivos, por docentes, familias, los padres, madres de alumnos y, por supuesto, por todo el alumnado. Lo pongo en dos colores, creo que se distingue las tonalidades para recordar una anécdota que me contó un amigo hace ya bastantes años. Entonces era director de un colegio aquí en Madrid, en Atocha, y él me decía que en la primera reunión que tiene con los padres les explica que él se compromete a dar la mejor formación posible. Instalaciones estupendas, equipamiento, profesores excelentes, que es su compromiso, ¿no? Intentar dar la mejor educación posible, la mejor formación posible, perdonad. Pero que a cambio en la educación debemos ir a medias y que si no somos capaces, familias y centros educativos, de ir a medias en la educación, es probable que al final la parte de la formación acabe teniendo alguna carencia. Aquello me ha hecho reflexionar mucho y me hizo pensar, porque a veces damos por hecho que el centro educativo es ese contenedor en el que dejamos al niño y sale de allí ya transformado. Y no es verdad, el centro educativo tiene un papel muy importante y en ese sentido no tiene un 100% de papel a lo mejor en la formación, pero sí que necesita de todos, de la familia, de la sociedad, los medios, de todo el contexto que rodea al niño, necesita de todos para poder educar y para ir más allá de esa parte de formación, ¿no? Entonces sí que quería subrayarlo. Bueno, pues teniendo esto vamos a ver dónde estamos ahora, ¿no? En este momento de confinamiento. ¿No? Pues más o menos estamos en el mismo sitio, con una diferencia. Si veis la misma, he cambiado el globo de la familia
he añadido también hogar y le he metido también esa parte de degradación a 2 colores, porque de pronto nuestros hogares se han convertido también en oficinas improvisadas donde teletrabajamos, en aulas virtuales y no tan virtuales donde nuestros niños estudian y la voz del profesor, pues, y los deberes y el día a día, pues ha acabado invadiendo el salón de nuestra casa, los pasillos, las habitaciones, y hemos tenido que reconvertir nuestro hogar en algo más, ¿no? Y en parte nosotros también, los padres, nos hemos convertido un poco en cotutores, en coprofesores de nuestros hijos, ayudándoles con las tareas, organizando un poco la actividad en casa y apoyando, y ahí, bueno, por lo menos sí que me gustaría decirlo, ¿no? En la parte que nos toca y que vemos, digo siempre que tengo mi carpeta de buenas prácticas de nuestros docentes, donde ves actividades de lo más creativo, ¿no? Desde el profesor de educación física o de canto que ha sido capaz de crear, de dar clases en su canal de YouTube, dando información a los chavales y permitiéndoles que sigan su educación, aunque no sea presencial, y que sigan toda esa formación, hasta unas aulas virtuales que son ejemplos de las más avanzadas metodologías digitales, hasta los profesores que, conociendo muy bien a sus alumnos y a sus familias, hacen el esfuerzo de poder mandar a sus padres por WhatsApp los deberes para que los puedan copiar y se los devuelvan, o organizándose para que los niños, al menos en papel, puedan tener la información que necesitan para no dejar, para continuar esa actividad educativa, ¿no? Y no tener que desistir. Y encontramos unas prácticas extraordinarias, pero que en todo caso están teniendo que ser acompañadas en nuestras casas, ¿no? Que se han convertido, pues eso, en oficinas, clases y bueno, y hasta casi patio de juego en el pequeño espacio, en el pequeño pasillo que tengamos o en las zonas que podamos organizar cada uno. Eso también tiene otras consecuencias, ¿no? Como por ejemplo la realidad del teletrabajo, que sí que querría mencionar, porque parece que cuando pensamos en teletrabajo y conciliación, etcétera, tenemos esa imagen idílica que cuando preparaba la presentación, ¿no? Yo misma recordaba que he protagonizado alguna vez, pues con el bebé a cuestas, cuando es un bebé que además duerme mucho y es fácil tenerlo, que estás intentando escribir en el ordenador, con el teléfono, haciendo 8 cosas a la vez, pero que parece que es viable. Cuando eso no es para un rato, sino que es para unos días o incluso para muchos días y para unas cuantas semanas, ya lo de estar con el ordenador, el teletrabajo, los niños, sus tareas, organizarte con tu pareja, etcétera, empieza a tener una serie de dificultades. Si algo tiene de positivo esta crisis es que nos ha hecho a todos apretar y avanzar mucho en la digitalización y en el teletrabajo, pero también es verdad que nos está enfrentando a la realidad y a las debilidades que tienen todos estos sistemas y en las que tenemos que trabajar, que no es solamente algo idílico, sino que debemos asentarlo en el terreno y debemos de ver también los pros, los contras y muchas cuestiones en las que tenemos que ir trabajando para que el teletrabajo y la conciliación puedan llegar a ser una realidad. Me parece importante, sí que quería subrayarlo. Y por otro lado, también nos está permitiendo a nosotros como padres darnos cuenta de lo que supone el centro educativo en nuestros hijos, porque no es baladí, ¿no? Forma parte de su desarrollo y de su formación, pero también el levantarse por la mañana, ducharse, vestirse, desayunar, ir al centro, ir a la escuela, al colegio, estar con el profesor, con los compañeros, todo eso tiene otro montón de implicaciones. Son rutinas que también forman a los niños, son referencias que tienen en el profesor como una autoridad, que tienen también en los alumnos, en los otros compañeros de los que también aprenden aptitudes, con los que van creciendo y se van desarrollando, con los que socializan, con los que entablan lazos de amistad.
y significa mucho más para ellos. Y de un día para otro nos hemos encontrado con que todo esto no es que se haya, desde luego, que no se ha volatilizado, pero sí que ha pasado a tener un espacio distinto en nuestras vidas, un espacio sobre todo físico, pero también incluso un espacio temporal, ¿no? Y creo que es importante que nos hagamos un poco corresponsables, igual que decía antes que nos hemos tenido que hacer un poco como profesores de todo esto, que ahí nos hagamos corresponsables de la educación de nuestros hijos y de todo lo que aporta también el centro educativo con otras cuestiones que podemos aportar en la familia. Entonces, sobre esto, ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que quiero reconocer es que durante estos días ha habido muchísimos expertos que han hablado de estos temas y después os dejaré algunos de los links de los artículos que se han ido publicando en estos días, pero sí dejar algunas cuestiones que me parecen importantes y que nos dan la opción de saber qué podemos hacer dentro de este cambio de situación tan brutal que estamos viviendo, sobre todo para continuar mirando adelante y afrontando con éxito este reto compartido, ¿no? Lo primero, entender la realidad y también entender la importancia que tenemos y que tiene lo que hacemos, ¿no? Estos días oímos el tema de los héroes que curan y los héroes que previenen y los héroes que están en primera fila y los que también podemos hacer cosas simplemente quedándonos en casa y evitando el contagio. Pues creo que es una oportunidad excelente para explicar a nuestros hijos y para explicar a los más pequeños que quedándose en casa también tienen la oportunidad y la responsabilidad de salvar vidas y de hacer muchas cosas. Y no siempre tenemos la oportunidad cuando somos pequeñitos de sentirnos tan responsables de algo tan importante. Y ahora, pues, una parte positiva es que esta pandemia sí que nos la está dando, ¿no? Y creo que en ese sentido, además de responsabilidad positiva, es importante que se lo traslademos a los pequeños y que se sientan orgullosos de lo que están haciendo y que lo puedan vivir de una forma constructiva, porque ya bastante complejo es todo esto, ¿no? Imagino que nos pasa a todos y yo personalmente cuando veo a mi hijo en la ventana pequeñito, ¿no? Mirando y diciendo calle, calle, pues te das cuenta de que ellos entienden más de lo que nos pensamos que esta situación es extraña. Entonces, bueno, pues hacerles partícipes y protagonistas también de lo que está pasando en positivo. Mantener las rutinas y mantener tanto rutinas de trabajo como desde luego de juego, de ocio, de descanso, buscar opciones y buscar momentos en los que también, tanto ellos como nosotros, que también lo necesitamos, podamos tener ese relax y esa normalidad, ¿no? Más allá de todo el estrés laboral, de las cosas que tenemos que cumplir, de los deberes que tienen los niños, pero bueno, la semana tiene 7 días y están los fines de semana y yo creo que es importante que no nos olvidemos que aunque estemos en casa y en un momento dado ya no sepamos si es miércoles o domingo, nos paremos y reflexionemos y que el domingo le dediquemos a hacer cosas distintas, ¿no? Y que tengamos esos momentos de relax, de distracción con ellos, de diversión y bueno, momentos diferentes, ¿no? Que no perdamos la referencia del centro educativo, porque desde luego es el sitio al que van a volver y es importante que les hagamos sentir que eso siga estando ahí y que sea ese valor tan importante como referencia, como autoridad de su profesor, como parte de su aprendizaje y de su desarrollo cotidiano sigue estando presente en sus vidas, ¿no? Que no se quede de lado. Y hacerlo tanto pues, a través de las actividades que puedan tener, como también en los más pequeños incluso haciéndoles sentir y recordándoles esa parte presente y tan importante de su vida. Aprovechar la oportunidad de estar en familia y de realizar actividades juntas. A veces no decimos que Dios escribe derecho en renglones torcidos y a veces no pedimos tiempo de familia, tiempo para estar con nuestros hijos, tiempo para tal, pues bueno, de una forma un poco extraña, pero esto también es una oportunidad que tenemos
aprovechar con ellos, de tener tiempo para estar con ellos, de hacer actividades, aunque sea, pues yo qué sé, yo tengo suerte que el mío, como es muy pequeñito, pues por lo menos, aunque el pasillo de casa sea pequeño, las carreras se nos hacen algo, ¿no? Pero cada uno nos podemos inventar qué hacer con ellos y qué actividades podemos desarrollar, ¿no? Y cómo aprovechar este tiempo para estar en familia y para reforzar nuestra relación con nuestros hijos, que es muy importante. Mantener el contacto con amigos, con seres queridos y ayudarles a entender que esto es temporal y que siguen ahí, pues, por ejemplo, cuando vemos, ¿no?, las llamadas tan tiernas y tan sentidas con los abuelos, con los tíos, con otros compañeros, con otros amigos, que también les hace permitir ver a los niños que, aunque estén entre estas cuatro paredes del piso, pues que la vida sigue, que está ahí y que ahí siguen sus abuelos esperándoles para el día que salgan, sus tíos y bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que todos sus seres queridos van a seguir acompañándoles el día que esto acabe y que puedan abrazarles de nuevo, ¿no? Y por último, una cuestión que es también muy importante, ¿no? Que no es para ya, pero sí tenemos que tener presente desde ya, que es estar muy atentos al mañana, a qué reacciones van a tener cuando puedan salir de casa, cuando vuelvan al colegio y cuando volvamos a la normalidad. Porque ahora todos estamos muy preocupados y estamos pensando en qué tenemos, qué podemos hacer y cómo nos está afectando esto en el día a día. Pero ya llevamos semanas, no sabemos el tiempo concreto que va a ser de confinamiento y lo que sí que está claro es que de una forma o de otra esto también nos va a afectar psicológicamente, ¿no? Va a afectar a nuestros hábitos y que es probable que veamos los efectos que este encerramiento va a tener en nosotros en el medio plazo. Entonces es importante que, sobre todo con los más pequeños, estemos muy atentos y muy pendientes de ellos el día que todo vuelva a la normalidad para ayudarles a esa reincorporación al mundo y acompañarles en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, finalizo ya. Os dejo aquí, como decía antes, algunas recomendaciones, 2 libros que para mí, bueno, pues han sido importantes. El arte de educar, de Javier Urra, que estuvo aquí hace unos días, si no me equivoco, también con una intervención súper interesante y que siempre me ayuda a buscar alguna frase o acudir a ese libro para conocer un poquito más y la verdad es que me da oxígeno siempre que tengo que recurrir a él y leer alguna frase interesante sobre la educación. Viaje a la felicidad, de Punset, que me parece un libro bastante trabajado y que da claves interesantes que nos pueden ayudar en nuestras vidas. Y luego varios artículos que se han publicado en estos días y que recogen de una forma mucho más profesional y más detallada todas las recomendaciones que podemos seguir durante esta etapa de confinamiento, ¿no? Desde los 2 primeros del Colegio de la Psicología de Madrid, también el artículo, la presentación de mi compañero José Antonio Luengo, o el último, que es el artículo de un profesor de Cádiz, bastante interesante, que bueno, os dejo ahí para que podáis consultar y que os ayude también como píldoras en estos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación, por los buenos consejos y sobre todo por ayudarnos a entender mejor esta situación y cómo nos hemos convertido todos en cooperantes totales de los centros educativos y como un espacio más fuera de ellos para hacer su gran labor. Y pues nada, agradecerte mucho esta presentación, los libros y los artículos, y seguro que son de mucho interés. Y pues nada más, solo emplazarles a mañana, donde el profesor Mauricio Echeverría
nos hablará replanteándonos la acción educadora de la familia. Y nada, muchísimas gracias, Pilar, y ya hasta la siguiente píldora de mañana. Gracias.